Queremos expresarles un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos que se están conectando para este tiempo de adoración. No saben cuánto extrañamos estar un día juntos allí en la casa del Señor y poderles decir personalmente cuánto amor el Señor ha puesto en nosotros por todos ustedes. Pero mientras tanto, sigámonos conectando y participando de esas reuniones virtuales, de nuestros cultos a través de estos medios digitales. Tenemos la gran bendición que podemos seguir estando unidos y disfrutemos esta mañana de este culto de adoración. Vamos a empezar leyendo una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Qué hermoso y desafiante mandamiento que el Señor nos dejó, tomando como base y ejemplo el profundo amor que Él siente por cada uno de nosotros. Él dijo que el amor sería la señal distintiva del mundo. ¿Lo experimentas así? Como iglesia tenemos que seguir aprendiendo acerca de esta práctica del amor para ir perfeccionándolo y compartiéndolo. En esta mañana reflexionaremos en ese precioso tema que esperamos que sea de mucha bendición para todos nosotros. Empecemos este culto adorando a nuestro Dios. Sí, adoremos a nuestro Dios. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria. Servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor. Te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad. Y tu la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor. Te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra
Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo al pecado, ya no más atado al pasado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura en Jesús. Yo soy libertado, viviré bajo su gracia. Andaré en él, solo a él serviré. Soy nueva criatura. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo al pecado, ya no más atado al pasado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura en Jesús. Yo soy libertado, viviré bajo su gracia. Andaré en él, solo a él serviré. Soy nueva criatura. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Yo tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tú
Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado,
regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Qué preciosa alabanza, qué precioso es el tiempo de alabar y adorar a Dios, y a través de nuestro canto exaltamos la grandeza, el poder y el amor de nuestro Dios. En este momento quiero compartirles el tiempo misionero. Y antes de orar por nuestro misionero de la semana, permíteme compartirles otro principio significativo de lo que es la obra misionera. ¿Por qué hacemos la obra misionera? 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí está el principio de los nuevos creyentes. Pablo, el apóstol, como misionero, tiene bien en claro su tarea y su labor misionera. No solo era, mis queridos hermanos, de llevar el evangelio por toda la Asia Menor. No, él tenía en claro que su tarea misionera implicaba la enseñanza, el pastoreo, el cuidado y el discipulado de los creyentes. Por eso dice el texto que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, todo lo que él ha aprendido lo empezó a volcar en la vida de sus discípulos. Por eso cada vez que usted lo ve a Pablo en los viajes misioneros, siempre andaba en equipo. Él tenía sus equipos misioneros, un equipo de hombres y mujeres que eran sus brazos derecho y izquierdo que le ayudaban en el avance de la obra misionera. Solo un detalle para terminar de este principio. Cuán importante es la tarea del misionero: dedicarse a la enseñanza, al pastoreo, al cuidado, para levantar líderes y pastores. Y esa era la visión de Pablo. Preparaba líderes, preparaba ancianos, obispos, pastores, diáconos, para que la iglesia tenga líderes espirituales que lleven a cabo la obra. Y esta tarea pues implica tiempo, sacrificio, esfuerzo, dedicación. Por eso, hermanos, sostenemos a los misioneros, porque su tarea de formar líderes es ardua, es exigente y muchas veces es asfixiante. Pero ahí tenemos que orar para que Dios les renueve la obra misionera. Bien, permíteme orar entonces ahora. Esta semana nos toca por el misionero de Nicaragua, Managua, el pastor Jairo y Damari Reyes. Ellos son pastores en Managua. La iglesia se llama Alianza Cristiana Misionera en Majanaín. Y ellos tienen 3 pedidos de oración sencilla. En primer lugar, por la fe y el ánimo de la iglesia para que no desmayen en su comunión que tienen con el Señor. En segundo lugar, por las familias y las autoridades en el país para que puedan servir con temor y respeto a la nación. Y número 3, está pidiendo oración por la salud de la familia pastoral, fortaleza y sabiduría en el ministerio. Acompáñame brevemente en un momento de oración.
Señor, queremos poner en tus manos la vida de Jairo y Damaris Reyes, pareja pastoral que tú has levantado para ser un vocero poderoso y una luz que ilumine todo Managua en Nicaragua, Señor. Oramos en primer lugar para que les des una unción fresca, profunda en tu espíritu, de manera que se renueve, tenga lozanía, vigor y sobre todo, Señor, el poder en la predicación y en la enseñanza de la palabra. Oramos por la iglesia, por el ánimo, por la fe que tienen, para que tú los fortalezcas en su comunión diaria contigo y su fe se vaya desarrollando. Oramos por las autoridades en este país, para que tú pongas por tu espíritu un temor profundo hacia ti, que se exprese en solidaridad, generosidad, servicio abnegado, sacrificio, buscando el bienestar siempre de la nación y no sus intereses personales. Oramos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora les paso con el pastor Rick, su esposa Berna, porque tienen algunos anuncios importantes en la marcha de la iglesia. Gracias por el pase, Pastor Saúl. Hermanos, qué gusto poder estar con ustedes en este tiempo. ¿Verdad, mi amor? Uy, hermanos, me distraje. Estaba viendo las escuelas bíblicas de la iglesia. Las clases han empezado el 1 de noviembre. Las clases son de manera virtual. No deje de inscribirse. Hay cursos muy buenos en los cuales ustedes pueden participar. Asimismo, como iglesia estamos apoyando de una manera diferente. Una manera diferente y especial es poder dar a los necesitados. Si Dios ha puesto en su corazón poder ayudarlos, entonces puede acercarse a nuestra iglesia con víveres no perecibles. Y si no lo puede hacer, también ahí en pantalla va a aparecer una cuenta y usted puede aportar 30 soles o lo que el Señor haya puesto en su corazón. De esta forma, como iglesia, seguiremos apoyando. Es más, como Alianza Cristiana y Misionera en este tiempo tenemos una forma diferente, novedosa puede ser también y práctica sobre todo, que es poder darle el amor de esta forma a muchas personas. A través de nuestra campaña de donación de sangre. Como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, todos los años en noviembre nosotros denominamos a este tiempo Pacificación y encabezado por los jóvenes tenemos esta campaña de donación de sangre. Este año también queremos hacerlo. Paz y vida en medio de la pandemia. Así lo hemos titulado. Y queremos ayudar a más de 3,000 niños y pacientes oncológicos que necesitan de la sangre nuestra. Usted sabe que por toda la situación que estamos pasando, los bancos de sangre han menguado en cuanto a lo que ellos deberían tener. Y esta es una oportunidad de poder hacerlo. Nuestra iglesia es una de las 14 sedes que va a haber, 13, 14 y 15 en Pueblo Libre. En nuestra iglesia vamos a estar donando sangre. Pero si usted no puede acercarse, de repente hay otras iglesias, sedes más cercanas a su casa para que usted también pueda asistir. Puede entrar a la página de la Alianza del Perú o busque también Jóvenes LED, la página en el Facebook, también ahí hay información. Y si no, también llame a nuestra secretaría, allí también le podrán dar mayor información. Pero no dejemos de apoyar porque es necesario mostrar el amor de Dios en este tiempo y qué mejor forma que hacerlo de esta manera. No dejemos de participar de esta campaña tan importante. Busquemos bendecir a los demás, a los más necesitados, hermanos. Damos pase al pastor Samuel, quien nos va a guiar con la lectura de la palabra. Muchas gracias, Pastor Ri y hermana Berna, por los anuncios. Qué importantes son en la vida o en la marcha de la iglesia. Vamos ahora con la lectura bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 8 al 12. El apóstol Pedro dice de la siguiente manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora quiero darle pase al reverendo Roger Vergara, quien tiene la exposición de la palabra del Señor. Muchas gracias. Gracias, Pastor Samuel, por la lectura bíblica. Pero antes, mis amados hermanos, queremos nuevamente saludarles y ratificar que todavía no empezaremos con las reuniones presenciales en el templo. Todavía seguiremos de manera virtual. Les avisaremos cuando estemos listos con todos los protocolos de bioseguridad. La resolución ministerial 448 tiene muchas restricciones, 1/3 del aforo, y recomienda la no asistencia de adultos mayores de 65 años y de niños menores de 12 años, como tampoco de aquellos que sean vulnerables por alguna enfermedad al peligroso COVID-19. Por eso, paciencia. Lo primero que consideramos es la vida y la salud. Mis hermanos, hasta nuevo aviso, otra vez ratificamos que tenemos que tener paciencia. Los amamos y extrañamos y en un tiempo oportuno nos volveremos a reunir. Bien, dicho eso, vamos a retomar nuestra serie de temas Esperanza y Consuelo basado en Primera de Pedro. El pasaje leído de Primera de Pedro 3, 8 al 12 lo hemos titulado Esperanza para una iglesia que se ama. Bueno, uno de los temas y lemas que hemos manejado en estos últimos tiempos, tiempo de pandemia, ha sido unidos. En el Señor, por supuesto, nada nos detiene. El amor del Señor por la iglesia, mis hermanos, expresado en estos estudios de 1 Pedro, nos ha demostrado que Jesús nos mostró su amor en la cruz. Pero para nosotros, el amor por el Señor es un aprendizaje continuo. Por eso debemos practicar el amor en nuestras relaciones los unos con los otros. Recuerde que este fue el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo para todos sus discípulos. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 decía: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque para el Señor la iglesia es una gran familia, una comunidad donde se practica el amor, el respeto y la consideración del uno por el otro. Así que aquí Pedro está sacando su corazón pastoral. Él quiere que todos los creyentes disfruten de ese entorno social en el cual vivimos, especialmente de la comunidad y la familia que es la iglesia. Y aquí nos va a mostrar que nuestro carácter y nuestra conducta debe distinguirse por vivir en armonía, amando lo bueno y desechando lo malo. Hoy veremos 3 principios: cómo practicar el amor en la iglesia, ese llamado a ser bendición y también la atención del Señor sobre sus hijos. En primer lugar, entonces, ¿cómo practicar el amor en la iglesia? El versículo 8 decía: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Posiblemente Pedro estaba observando que los creyentes están teniendo dificultades en sus relaciones fraternales para mantenerse unidos, por la presión obvia de la persecución y tener que dejar sus hogares. Estaban posiblemente siendo indiferentes, apáticos o descuidados con el hermano o con el prójimo. Por eso Pedro
quiere que recuerden la fortaleza que significa vivir en unidad. Y aquí nos comparte él 5 requisitos que es una especie de retrato ideal de una iglesia unida o de una familia unida. En primer lugar, nos menciona el mismo sentir, del griego homofrón. Esta es una expresión de 2 palabras griegas que se unen y significan tener un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo ánimo, o pensar lo mismo o tener una mentalidad similar. ¿Con respecto a qué? La idea de ser unánimes quiere decir que todos los cristianos deben pensar lo mismo. Obviamente no. Es normal que tengamos diferencias de opinión acerca de la moda, del manejo económico, de la política, del fútbol, hasta de la vida. Pero en cuanto a la familia de la iglesia y aquellos principios que enfatiza no solo el apóstol Pedro, sino todas las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento, es que debe haber una comprensión unida de lo que significa la mente de Cristo, los principios espirituales, la diversidad de dones, talentos y lo que vamos aprendiendo del Señor en la vida. Por eso la versión internacional lo traduce allí: vivan en armonía los unos con los otros. Ahora, Pedro quiere que los cristianos contribuyan con la unidad aún con sus propias diferencias. Es decir, la idea es procurar y mantener la unidad interna del corazón. Todos los cristianos debemos ser ejemplos de paz y que buscan la unidad, que no es admitible el desorden o la falta de armonía. Y Pedro está enfatizando este mismo principio en este texto que acabamos de leer. El segundo, compasivamente. El trato debe ser compasivo, ¿no? Del griego sympathés, que significa sufrir con, o tener un sentimiento compañero, conmiseración mutua, compasión mutua. Este es el aspecto de un buen trato hacia sus semejantes. Posiblemente el sufrimiento de estos primeros cristianos estaba produciendo resentimiento, enojos, enemistades, buscando culpables, pero Pedro le dice que usen la misma compasión que Jesús usó con nosotros, que tampoco lo merecíamos. Como cristianos debemos mostrar una preocupación y un interés genuino en nuestro prójimo, especialmente en los tiempos de dolor o cuando llega también la alegría. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y ahí entonces establece el segundo principio, compasivamente, un trato compasivo. Tercero, fraternalmente, del griego filadelfos, de fileo, amor, y adelfos, hermano. Otra vez la unión de 2 palabras. Significa el que ama a los hermanos. El amor fraternal es un ingrediente básico de las relaciones entre los miembros de la iglesia. Y Pedro lo promueve y lo repite varias veces sinceramente en su carta. En 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Note, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. También lo menciona en el capítulo 2, versículo 17, capítulo 4, versículo 8, capítulo 5, versículo 14. Lo que quiere decirnos con estas repeticiones Pedro es que es muy importante el amor fraternal que nace de un corazón sincero que ama entrañablemente. Note también que entre los dispersos del primer siglo, posiblemente el problema es que les traía cierto sufrimiento ser parte de la iglesia, porque en esta situación ellos se sentían que estaban sufriendo. Y entonces Pedro insiste en algo que es muy importante, las enseñanzas de Jesús. Note usted que el amor que nos mostró Jesús y el amor que nos debemos los unos a los otros, Jesús dijo que esto era la razón por la cual nos conocerán como sus discípulos. Juan 13:35, les recuerdo, dice,
En esto conocerán que soy mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Ejemplos de ese amor usted lo puede vivir a diario en la vida de iglesia, en la necesidad del prójimo, y usted puede tal vez ser ese instrumento que bendice a otros en su necesidad. El cuarto principio, misericordiosamente, del griego eusplagnos, que quiere decir compasivo, de corazón tierno, con simpatía, o en otras palabras, de manera más literal, de buen corazón. ¿Qué está describiendo? Describe sentimientos que aparecen en nuestro interior como las entrañas. Y esto es lo que describía la Biblia literalmente. Es un sentimiento que nace de las entrañas. Y posiblemente usted lo identifique cuando ha sido impresionado, cuando ha recibido una noticia de que alguien conocido para usted, muy cercano a usted, hasta está sufriendo alguna situación improvisada, increíble, que a usted le impresiona. Ese es ese tipo de identificación que está hablando el apóstol Pedro. Esta palabra entonces nos recuerda la condición pasada en la cual nosotros nos encontrábamos antes y cómo la salvación que produjo Cristo en nosotros nos cambió y nos pide que nosotros como cristianos tengamos ese mismo sentir que hemos recibido de Cristo hacia nuestras propias vidas. Como dice Colosenses capítulo 3 versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pedro les insta que los creyentes recuerden y tengan en cuenta esa salvación tan misericordiosa del Señor y las bendiciones que han venido como regalos inmerecidos. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, es por gracia, no por obras, porque de Él recibimos estas grandes bendiciones. En quinto lugar, quinto principio, amigablemente, del griego filofrón. Note usted que dice amigable o tal vez más precisamente con consideración amigable. De filos, amigo, y fren, de la mente. Lo que quiere decir es que esté rebajado, doblegado, de allí que lo traduce la versión NBI, sean humildes. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a una actitud interior amigable en lugar de una apariencia externa, una consideración especial fundamentada en una actitud interior refrendada por nuestra comprensión de la fe y fundamentada en una disposición de servir al otro. Un amigo es alguien que está dispuesto a servir, a ayudar al otro, que se manifiesta en un buen trato que debe haber entre los que se conocen. Ahora, note usted que Jesús enseñó a sus discípulos que Él les ofrecía una mayor consideración en su relación con Él. Note el texto que le voy a mencionar que dice, ya no como siervos, sino como amigos. Y este es el nivel de entrega y compromiso que Jesús está motivando a sus discípulos para que sean más amigables entre ellos, entre la familia de la fe, entre la familia de Dios. El Señor nos dio como definición de un verdadero amigo lo que Él hizo por nosotros. Como dice el texto bíblico, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13 al 15. Este es el puro ejemplo de un verdadero amigo, porque Él puso su vida por sus amigos. Como lo dijo de una manera más global y comprensiva también para todos nosotros el apóstol Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, mi hermano, este es el desafío. Usted puede ser un amigo de Jesús, pero también puede confiar en ese amigo Jesús, que lo más importante es que es nuestro Salvador
personal. Y usted puede también disponer su corazón para darle ese buen trato y tener esa buena disposición para aquellos que están alrededor de vosotros y también van acercándose al Señor como usted lo hizo alguna vez. El segundo principio que nos va a reforzar el apóstol Pedro es que él nos ha llamado a ser de bendición. Este es el segundo aspecto importante que él destaca. Y lo vamos a notar y ver en el versículo 9, cuando dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, note usted, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La palabra bendición viene del griego eulogeo. Literalmente significa hablar bien de, ¿no? De ahí que se usa también el término español o castellano, elogiar. Ahora, dos aspectos importantes del significado de la palabra bendición. Tiene que ver en primer lugar con alabar y glorificar a Dios. Pero también, en segundo lugar, tiene que ver con invocar bendiciones sobre una persona. Y este es el llamado al cual el apóstol Pedro está haciendo ahora. Alabamos a Dios porque nos ha dado bendiciones inmerecidas, en lugar de juicio o condenación. Por lo tanto, es como si dijera Pedro, debemos procurar también ser de bendición para otros, como nosotros hemos sido bendecidos por Dios. Que obviamente no lo merecíamos y nadie lo merece, pero Dios en su gracia nos ha concedido ser de bendición. Aquí él va a mencionar 5 aspectos para ser también de bendición. Note usted estos palabras y aspectos que él menciona. En primer lugar, heredar bendición. Mire cómo el texto bíblico dice que nos ha llamado para que nosotros heredemos bendición. Del griego kleronomeo, estrictamente recibir por suerte. Quiere decir que en un sentido más general, este texto nos está diciendo que Dios ha regalado, Dios ha dado la lluvia y el sol para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos apropiarnos de esta verdad, que hemos sido bendecidos y hemos obtenido la bendición sin ningún mérito alguno. Note usted que en el Nuevo Testamento la idea de heredar es más amplia, porque incluye todo bien espiritual provisto por medio de y en Cristo, particularmente todo aquello que queda contenido en la esperanza fundamentada en las promesas de Dios. Ahora, tenemos que agradecer a Dios que nos tiene prometido que nosotros somos herederos de bendición. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, esto, tome nota, mi hermano, es sin mérito alguno. Es decir, el creyente no gana la bendición, sino la recibe. No la adquiere, sino la hereda. Es como un don, es un regalo. Entonces Pedro enseña a sus lectores que bendigan a sus adversarios, que no le paguen con la misma moneda. Es lo mismo que también enseña el apóstol Pablo, por supuesto, de no pagar mal por mal, como lo ha mencionado en Romanos 12, 17, en 1 Tesalonicenses 5, 15, ¿no? La bendición que menciona Pedro es como fruto de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y entonces no hay manera de cómo comprar esta bendición. La única manera de recibirla es recibiendo a Cristo en el corazón. Por lo tanto, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, debes buscar maneras de cómo bendecir a otras personas, ¿no? Buscando maneras de servirle, de orar por su salvación, de animarles en su progreso espiritual, de manifestarle gratitud, hablar bien de esa persona, desear su bienestar, como se nos enseña a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces,
el apóstol Pedro dice, hemos sido llamados a ser de bendición, en primer lugar, tomando conciencia de que hemos heredado bendición. El segundo está en el versículo 10, amar la vida. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, etcétera, sigue el texto bíblico. Y aquí nos habla de amor a la vida, ¿no? Que viene del griego agape o agapao, también se usa en el Nuevo Testamento. Y nota aquí también tres aspectos que creo son importantes acerca de amar la vida. En primer lugar, describe la actitud de Dios hacia su Hijo. Dios ama a su Hijo Jesús. Pero también habla de que Dios ama a la raza humana, a su creación en general. Como dice Juan 3:16, por ejemplo, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero en tercer lugar, habla de aquello que creen en el Señor Jesucristo de manera particular. Es decir, que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo como manifestar su fe en Él y creer en Él, como lo menciona Juan 14:21. Ahora, Pedro usa este contraste de amar la vida para después hacernos notar que debemos nosotros buscar cambios en nuestra vida. Porque si amamos la vida y queremos ver días buenos, como dice el texto, también tenemos que tomar acciones en nuestra conducta, en nuestro carácter, donde se manifieste ese amor por la vida. Muchos tal vez que recibían esta carta sufrían dificultades y estaban en algunas situaciones de miseria. Por lo tanto, a veces la lengua, las expresiones podrían estar expresando resentimiento, dolor, venganza, de repente alguna forma de rechazo a todo lo que habían recibido hasta aquí. Pero Pedro usa un texto de los Salmos que está haciendo aquí referencia porque quiere darles una perspectiva positiva de la vida, porque les enseña a hablar bien de la vida y amar la vida. ¿Por qué? Porque la vida es un don de Dios. Y los días pasan y si nosotros, aún en estas dificultades que estamos viviendo en este tiempo, seguimos vivos, seguimos respirando, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos, es porque hemos recibido este regalo de Dios. Entonces tenemos que verlo como una bendición de Dios, porque es parte de la herencia que hemos recibido. Y además, por supuesto, está también la promesa de la vida eterna, ¿no? Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, ¿no? Donde se nos recuerda que el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y ha venido ese regalo también a nuestros corazones. En tercer lugar, no solo dice amar la vida, sino también hacer el bien. El versículo 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Ahora, note que la palabra hacer aquí viene del griego poieo, que significa en el sentido de hacer el bien con actos de pensamientos y sentimientos, ¿verdad? Que nos habla de constituir o traducir esos pensamientos y esos sentimientos en nuestro carácter en beneficio de otros, en beneficio de los demás. Ahora, ¿qué está haciendo Pedro con esta frase y esta palabra de hacer el bien? Está reforzando el cambio de la persona, que pueda tomar un rumbo diferente, el lado positivo de sus malas acciones anteriores. Quiere decir que el cristiano tiene que también ser firme y decidido en el cambio que puede generarse en su vida a raíz de la fe en el Señor Jesucristo y también ser fiel a su palabra, ¿no? A nuestros compromisos, como lo dijo el Señor Jesús, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Para qué? Para que puedan ahora las personas confiar en nosotros, que ver el cambio sea desde el interior hasta el exterior, que Dios siga obrando en nuestras vidas de esa manera. En cuarto lugar, nos habla también el texto del versículo 11 de buscar la paz. Dice, busque la paz y sígalo. Jesús enseñó sobre la cultura de paz.
¿Recuerda usted las bienaventuranzas del Sermón del Monte? Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí la palabra buscar viene del griego seteo, buscar o ir en pos. También significa pedir, demandar, procurar, requerir. Lo que nos hace notar es que buscar la paz tiene que ver con reconocer que la paz no es algo que se puede obtener de la noche a la mañana o mantenerla en el tiempo sin contribuir con esa paz. En otras palabras, la paz puede ser, el tiempo de paz puede ser frágil, puede ser muy temporal, puede ser evasivo y nunca debemos darla por ganada. Eso se fortalece en las relaciones de las personas teniendo la mejor actitud, evitando lo que puede robarnos esa paz, como las luchas, las discordias, de ser proactivos en la búsqueda de la paz, ¿no? Buscar la paz con el prójimo puede ser parte de nuestra actitud, de nuestro carácter también. Pablo también lo dijo en Romanos 12:18, esto que estoy mencionando, él lo dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Esto es una propuesta que nos hace notar que el Señor quiere que mantengamos esa paz, que procuremos esa paz y que nuestro entorno nos pueda conocer como personas de paz, que buscan la paz. Eso es una manera de hacer la bendición, de ser de bendición. En quinto lugar, habla de decidir por lo correcto. Y aquí hay que tomar nota que menciona varios textos, pero nos ayuda a tomar la decisión de que si hubo, y lo reconocemos así, una mala conducta en nuestra vida, un mal carácter en nuestra vida, les insta a decidir por lo correcto. No se puede seguir en las mismas malas actitudes. Y usa 3 verbos profundos y desafiantes: no devolver, refrenar y apartarse del mal. Note entonces, en primer lugar, no devolviendo mal por mal. En el versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Aquí la palabra mal se refiere a la palabra hablada o expresada. Y la palabra maldición, del griego loidoría, significa difamar, vituperar, injuriar, difamar. Y usted sabe que esto es muy importante porque a veces nosotros creemos en la ley del ojo por ojo, diente por diente y cedemos a la venganza, a la recriminación, al insulto, la grosería, la ofensa, difamar a otros que hasta puede ser que no nos caigan bien. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que sigamos el ejemplo de Jesús, como lo mencionó en el capítulo 2, ¿no? Cuando él murió en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Esto nos recuerda 2 cosas. Número 1, que nuestra manera de hablar tiene que tener control. Segundo, nuestra actitud, manifestada en la conducta de hacer el bien al otro o a los demás. Que esto Jesús lo demostró en la misma cruz del Calvario. En segundo lugar, la palabra refrenar su lengua del mal. Y otra vez usa la palabra mal, pero aquí refrenar del griego pauo significa parar, detenerse, hacer una pausa, controlarse, ¿no? Este es un problema en todas las culturas, pero literalmente está hablándonos de controlar la lengua, de no dejar que hable cosas indebidas, ofensivas y hasta agresivas que podemos usar con la lengua. Y usted sabe que este es el mal de todas las culturas, es un defecto de nuestras vidas. Exageramos, inventamos, respondemos de tal manera que a veces no manifiesta ningún tipo de control. Por eso Santiago nos dice que la lengua es como un mundo de maldad, ¿no? Santiago capítulo 3, versículo 6. Y Pedro está reforzando la idea que tenemos que refrenar o controlar la lengua, porque
contamina al que habla y contamina al que escucha. Por eso Jesús tal vez nos recordó también que el mal, la mentira, el engaño, las cosas que hacen daño a otros, también se originan en el diablo. Dijo él, es mentiroso y padre de mentira, en Juan 8:44. Entonces, el creyente más bien tiene que seguir el camino de la verdad, el camino de Jesús. Juan 14:6, Jesús nos recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que seguir ese camino. Si queremos ser de bendición, entonces tenemos que refrenar nuestra lengua del mal y, como ya lo dijimos, no devolviendo mal por mal. Pero otra vez aquí ratifica en el versículo 11 apartarse del mal, ¿no? Y la palabra apartarse del griego ekino es apartarse de, volverse de, declinar, evadir. Por lo tanto, lo que está tratando de decirnos es que nuestra condición pecaminosa no debe ser la que gobierne, la que dirija, lo que mantenga esas malas actitudes en nuestra vida. Tenemos que tomar una decisión, hasta aquí, que lo viene ratificando con 3 palabras: no devolviendo, refrenando y apartándose de estas cosas que nos hacen daño y hacen daños a otros. Entonces, el cristiano, el creyente, debe esforzarse por alejarse del mal, por hacer el bien. Es una decisión muy importante, porque para reconocer el mal y apartarse hacia el bien es un fruto del Espíritu Santo y es un fruto de la reconciliación con Dios, de la obra de Dios en nuestro interior. Tal vez un versículo clave para describir esto que venimos enseñando está en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, un cristiano debe esforzarse por hacer el bien, apartándose del mal, para que podamos de esa manera ser de bendición. El tercer y último principio general es la atención del Señor. Versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Note aquí que Pedro está escribiendo la misma dinámica de causa y efecto. Y quiere añadir 2 bendiciones para aquellos que hemos decidido ser de bendición a otros y que hemos decidido también en nuestro corazón, como lo hemos dicho al principio, practicar el amor en la iglesia. Entonces aquí el apóstol Pedro dice: el Señor pone atención a aquellos que le temen a su nombre. Número 1, nos está diciendo que Dios escucha nuestras oraciones. Pedro quiere recordarles que los creyentes tienen la atención de Dios, que estén seguros que Dios ve, observa a los que hacen lo bueno y Dios escucha y responde sus oraciones, ¿no? Ellos pueden estar pasando en cierta manera abandono, están sufriendo por causa de su fe, pero no deben desconfiar de Dios, porque Dios sigue atentos a sus oraciones. Pero también aquí Dios nos da una advertencia. En el mismo versículo 12 dice una advertencia para reforzar hacer lo bueno. Su rostro, dice, está contra aquellos que hacen el mal. Aquí entonces el apóstol Pedro está haciendo una exhortación, los está confrontando para que ellos no se cansen de hacer el bien, como diría el apóstol Pablo en Gálatas 6, 9 y 10. Esta era una oportunidad para ellos de probar que sufrir, rechazar el mal por el bien del reino de los cielos y por el bien de las personas, Dios los recompensará y Dios los ayudará. Como también lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:32. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos a favor de Dios, Dios estará también a favor de nosotros. Mire, hermano, qué hermosa reflexión nos trae el apóstol Pedro de lo que es la vida de la iglesia en unidad, en comunidad, en familia. Tenemos que aprender a amarnos los unos
a los otros. Primero, hablábamos de comprometernos en practicar el amor en la iglesia. Es decir, tener un mismo sentir, ser compasivos, fraternales, misericordiosos, amigables, en una actitud humilde. En segundo lugar, hemos entendido que también hemos sido llamados a ser de bendición, para heredar esa bendición, amar la vida, hacer el bien, buscar la paz y decidir por lo que es hacer lo correcto. Y nunca dudar de Dios ni alejarnos de Dios, porque Dios pone atención sobre nuestras vidas, escucha nuestras oraciones y Dios responde a nuestras oraciones. Si has entendido lo que es el espíritu de amor que debe brillar en la iglesia, mi hermano querido, esta es una cosa tan hermosa que puede abundar en tu corazón y que Dios puede usarnos como instrumentos para hacer de bendición a otros. Dios está atento a nuestras necesidades y a nuestras oraciones. Así que inclinemos nuestro rostro para buscar la dirección del Señor. Querido Padre Celestial, queremos acercarnos a ti en esa confianza, Señor, que brota, Señor, de tu Espíritu para guiarnos a orar y poner nuestra vida en tus manos. Gracias, Señor, porque el amor se originó en ti. Tú nos amaste primero, como dice el apóstol Juan, y ese amor nos has puesto en nuestro corazón para amarnos los unos a los otros. Como le dijiste a tus primeros discípulos, en esto conocerán que tú eres nuestro Señor si nos amamos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a abandonar todo tipo de egoísmo, todo tipo de negatividad, todo tipo de error y toda equivocación en nuestro trato los unos a los otros, en nuestro trato en familia, en nuestros tratos, Señor, con nuestros compañeros de trabajo. Ayúdanos, Señor, a reflejar el amor que tú has derramado en nuestros corazones. Y úsanos, Señor, para bendecir a otros, porque a esto nos has llamado. Pero también, Señor, queremos orar por aquellos amigos y familiares y conocidos que necesitan de tu amor. Permíteme, querido amigo, invitarte también a este tiempo de oración. Si tú has escuchado esta reflexión y el Señor ha tocado tu corazón de esta profunda necesidad de vivir en la familia, en la comunidad de la fe, del amor de Cristo, quiero invitarte a recibir ese amor. Recuerda lo que mencioné de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un momento muy importante. Inclina tu rostro y recibe este amor de Jesús sobre tu vida. Dile así: Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Aquí abro mi corazón y la recibo para vivir la fe por medio de Jesús y pueda andar en sus caminos según tu voluntad. Ayúdame a entender más profundamente esta verdad y saber que Él es el camino, la verdad y la vida. Querido amigo, si has hecho esta oración, quiero darte una orientación para que puedas contactarte con nosotros. En primer lugar, allí sale un número de celular con WhatsApp. Tú nos puedes escribir a ese número de celular y nosotros nos pondremos en contacto contigo en respuesta a tu necesidad. El segundo aspecto tiene que ver con un link allí que sale en los comentarios del Facebook para que puedas ingresar y puedas contactarte con nosotros. Hay un grupo de pastores y de líderes que estarán gustosos de atenderte, escucharte y compartir contigo este momento. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Todavía el culto no ha terminado. Vamos a ver un video resumen del recuento de esta campaña, creo, porque ha sido toda una bendición para cientos de personas y queremos que usted escuche y participe de este tiempo especial. Que Dios les bendiga. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas bendiciones. Un abrazo con todos. Dios les bendiga.
Muchas gracias, Pastor Roger, por la palabra tan pertinente para nuestra vida, para nuestro alimento espiritual, para crecer en la fe. Y se ha podido ver, mi querido hermano, este video tan significativo que hace una síntesis de lo que ha sido nuestra campaña Creo, crecimiento en hogares. Cuántas familias, jóvenes, adultos han sido bendecidos con estos tiempos de reflexión, de comunión, y sobre todas las cosas han sido tiempos con la palabra, esta palabra de vida, eficaz, poderosa. ¿Y cuántos han podido conocer a Jesucristo? Damos gloria al Señor, celebramos la victoria de Cristo a través de esta campaña. Ahora vamos a orar. Este es el tiempo importante también de nuestro servicio al Señor, que es nuestros diezmos y ofrendas. Solo recordarles, mi hermano, que más que una exigencia es un privilegio, es un honor que Cristo nos da de poder participar con nuestras finanzas en el avance, la extensión del Evangelio a través de las naciones. Oremos, por favor. Señor, solo rogarte que puedas multiplicar, bendecir las finanzas, la ofrenda sacrificial, fiel de cada hijo tuyo, sabiendo, Señor, que con ese dinero te honramos, te adoramos, y es la fiel expresión de nuestra fe que dependemos de ti y no de ese dinero, Señor. Queremos que lo multipliques de tal manera, Señor, que pueda suplir todas las necesidades del ministerio, no solo en Pueblo Libre, sino en la obra misionera. Bendice a cada dador alegre, en el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos, y doy pase a nuestro precioso ensamble con una alabanza más, y terminamos alabando al Señor. Dios les bendiga. No hay razón para vivir si no le adoro a Él, y no hay razón para existir si no le sirvo a Él. Es su ley, yo me deleito.